Cuando un presidente de Estados Unidos sube a un avión y vuela directamente a Beijing en medio de una crisis nuclear, no lo hace porque las negociaciones van bien, lo hace porque están a punto de colapsar. Y cuando ese colapso arrastra consigo el último hilo que separa a Irán de una bomba atómica, el mundo entero cambia en cuestión de semanas. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. El alto al fuego diplomático entre Washington y Teherán no está muerto, todavía no, pero está en soporte vital. Y lo que Trump está intentando hacer en China no es una cumbre de cortesía, es una operación de rescate de último minuto sobre uno de los equilibrios más frágiles y más explosivos del planeta. Para entender por qué esto importa más de lo que los titulares sugieren, necesitas ver el cuadro completo, no el cuadro que te muestran los medios, donde todo se reduce a si Trump y Xi se dan la mano o no. El cuadro real, el que incluye a Irán con suficiente uranio enriquecido para múltiples dispositivos nucleares, a Israel en estado de preparación bélica, a Arabia Saudita negociando en paralelo su propio programa nuclear y a China usando todo ese caos como palanca para redefinir su posición en el orden global. Eso no es una crisis regional, es el mecanismo de disparo de un reordenamiento de poder mundial. Y estás a punto de entenderlo completamente. Empecemos con lo que realmente significa que el alto al fuego esté en soporte vital. Porque esa frase esconde una realidad técnica que la mayoría de la gente no comprende, y que cuando la comprendes, produce una sensación de urgencia genuina. Irán lleva años operando bajo lo que los analistas de no proliferación llaman tiempo de breakout, es decir, el tiempo que le tomaría al régimen producir suficiente material fisible para una bomba nuclear si decidiera hacerlo. En 2015, cuando se firmó el acuerdo nuclear original, ese tiempo de breakout era de aproximadamente 12 meses, suficiente para que la comunidad internacional detectara el movimiento y respondiera. Después de que Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo en 2018 y reimplantó sanciones máximas, Irán comenzó a enriquecer uranio de manera sistemática y acelerada. Para principios de esta década, el tiempo de breakout había colapsado a semanas. Según evaluaciones de inteligencia que han circulado entre capitales aliadas, Irán tiene hoy suficiente uranio enriquecido al 90% para construir entre 3 y 5 dispositivos nucleares, dependiendo del diseño. La única razón por la que Irán no ha dado ese paso final, el de la weaponización, es la misma razón por la que siempre ha estado ahí. El cálculo de que el costo político, económico y militar de cruzar ese umbral supera el beneficio estratégico de hacerlo. Mientras ese cálculo se mantenga, existe espacio para la diplomacia. El problema es que ese cálculo está cambiando. Y la razón por la que está cambiando nos lleva directamente al corazón de esta historia. El régimen en Teherán está bajo una presión interna sin precedentes. La economía iraní ha sido sometida a una presión sostenida durante años a través de sanciones, sabotajes de infraestructura crítica, asesinatos de científicos nucleares y operaciones de ciberguerra. El rial ha perdido una fracción devastadora de su valor. La clase media iraní, que alguna vez fue el sector más pro-occidental de la sociedad, ha visto su nivel de vida desplomarse. Y las protestas que sacudieron al país hace pocos años no fueron solo un estallido emocional. Fueron una señal de que el contrato social sobre el que se asienta la legitimidad del régimen está fracturando. Para un régimen que percibe su supervivencia como amenazada, la lógica nuclear cambia. La bomba deja de ser solo un símbolo de poder y se convierte en la póliza de seguro definitiva. El argumento interno dentro del liderazgo iraní ya no es si desarrollar la capacidad. El argumento es si usarla como palanca diplomática o como escudo de existencial. Y aquí entra la segunda dimensión de esta crisis, que los análisis convencionales no están capturando adecuadamente. Las conversaciones entre Washington y Teherán que se desarrollaron en los meses previos al viaje de Trump a China no fracasaron por falta de voluntad de ambas partes. Fracasaron o están al borde de fracasar por una razón estructural. Ningún acuerdo entre Estados Unidos e Irán puede ser verdaderamente estable sin la participación activa de China. Esto requiere una explicación que va más profundo de lo que parece. China es hoy el principal comprador de petróleo iraní. No en los términos del mercado oficial, con el que sanciones de la comunidad internacional intentan interferir, sino a través de una red de transacciones en divisas alternativas, a través de intermediarios en países terceros, a través de mecanismos financieros que han sido diseñados precisamente para evadir el sistema de sanciones liderado por Washington. Cuando Estados Unidos aplica sanciones a Irán, la palanca que activa es el acceso al sistema financiero global denominado en dólares.
Pero si China está comprando petróleo iraní en yuanes, si está financiando proyectos de infraestructura en Irán sin pasar por bancos sujetos a regulación estadounidense, si está proveyendo tecnología de doble uso que nominalmente no viola los tratados de no proliferación, pero que en la práctica sostiene capacidades estratégicas iraníes, entonces las sanciones tienen un techo de efectividad que no puede superarse sin la cooperación de Beijing. Y eso le da a China una palanca extraordinaria en este momento, porque Trump no está volando a Beijing solo para hablar de Irán. Está volando a Beijing porque necesita que China haga algo que China no tiene ningún incentivo automático para hacer: presionar a Irán para que acepte límites verificables a su programa nuclear a cambio de un alivio de sanciones que en última instancia beneficia más a Irán y a Estados Unidos que a China. Piénsalo desde la perspectiva de Beijing por un momento. Un Irán nuclear o cuasi nuclear crea inestabilidad en el Golfo. Esa inestabilidad eleva el riesgo de las exportaciones de energía que China necesita. Pero al mismo tiempo, un Irán que permanece bajo la presión de las sanciones estadounidenses y que depende de China para sobrevivir, es un Irán que está estructuralmente alineado con los intereses estratégicos de Beijing. Un Irán que firma un acuerdo con Washington y recupera acceso pleno al sistema financiero global es un Irán que potencialmente tiene más opciones y es menos dependiente de China. En otras palabras, desde el punto de vista de los intereses puramente estratégicos de Beijing, un Irán perpetuamente presionado pero no destruido es más útil que un Irán liberado por un acuerdo diplomático exitoso. Eso es lo que Trump tiene que convencer a Xi de cambiar. Y la moneda con la que puede comprar esa cooperación no es la diplomacia amable, es la economía, es el comercio, es la amenaza arancelaria, es la guerra tecnológica, es Taiwán. El viaje a China no es solo sobre Irán, es una negociación de geometría variable, donde Irán es una de las piezas en un tablero mucho más grande. Pero aquí está el giro que nadie está articulando claramente. Si Trump llega a Beijing y ofrece alivio arancelario o concesiones en tecnología a cambio de que China presione a Irán, estaría validando exactamente el modelo de negociación que China ha estado construyendo desde hace una década. El modelo en el que Beijing actúa como árbitro indispensable en los conflictos regionales que antes eran dominio exclusivo de la diplomacia estadounidense. Ese es un precio estratégico enorme, no necesariamente irracional de pagar si el resultado es evitar una proliferación nuclear en el Golfo, pero es un precio que redefine la arquitectura del poder global de maneras que se sentirán durante décadas. Y hay una tercera dimensión en esta crisis que es quizás la más urgente y la más peligrosa: Israel. El gobierno israelí ha observado el deterioro del alto al fuego diplomático con una mezcla de alarma y preparación activa. Israel tiene una doctrina estratégica que es absolutamente clara en un punto: no permitirá que Irán desarrolle un arma nuclear. Esa doctrina no es retórica. Es la base de decisiones militares reales que se han ejecutado en el pasado, desde el bombardeo del reactor nuclear iraquí en 1981 hasta el ataque al reactor sirio en 2007. La pregunta que los planificadores militares en Tel Aviv están respondiendo en tiempo real es esta: ¿cuánto tiempo más podemos esperar que la diplomacia funcione antes de que la ventana para una acción militar efectiva se cierre? Esa ventana no es infinita. A medida que Irán dispersa sus instalaciones nucleares, las entierra más profundo, las protege con sistemas de defensa más sofisticados, el costo militar de destruirlas aumenta. Y llega un punto en el que el daño que puede infligir una acción militar preventiva israelí no es suficiente para retrasar el programa lo necesario para que valga la pena el costo político y las represalias que generaría. Según evaluaciones que han circulado en contextos de seguridad de alto nivel, esa ventana podría estar midiéndose en meses, no en años. Lo que significa que si Trump no logra un avance diplomático significativo en Beijing, el reloj para una decisión israelí no se detiene, sigue corriendo. Y si Israel ataca, el Golfo Pérsico entra en un estado de convulsión que redefine todos los parámetros que hemos discutido hasta ahora. Las milicias proiraníes en Irak, en el Líbano, en Yemen, en Siria, activarían un frente de respuesta múltiple simultáneo. Kuwait, Bahrein, los Emiratos, Arabia Saudita, todos los estados que albergan bases militares estadounidenses o israelíes se convertirían en blancos potenciales. El precio del petróleo se dispararía a niveles que no hemos visto desde las peores crisis energéticas de la historia reciente. Los mercados financieros globales, que ya operan con una prima de riesgo geopolítico elevada, entrarían en un estado de volatilidad extrema. Y las cadenas de suministro, que aún no se han recuperado completamente de las disrupciones de años recientes, enfrentarían un nuevo choque que esta vez podría ser estructural, no transitorio. Este es el escenario que Trump está intentando evitar con el viaje a Beijing, no porque sea un pacifista, sino porque las consecuencias económicas de ese escenario en un momento electoral o postelectoral sensible
son políticamente destructivas para cualquier administración. Pero hay aún más profundidad en este análisis, porque lo que está ocurriendo en las conversaciones entre Washington y Teherán tiene un elemento que casi nunca se menciona en los análisis convencionales y que cambia fundamentalmente la lógica de todo lo que hemos discutido. Irán no está negociando solo con Estados Unidos. Irán está negociando simultáneamente con Arabia Saudita, con quien firmó un acuerdo de normalización diplomática mediado por China en 2023. Está manteniendo canales con Rusia, que provee sistemas de defensa aérea y cooperación tecnológica. Está profundizando su relación con China, que como describimos es el salvavidas económico del régimen, y está recalibrando su posición en relación con sus proxies regionales después de los golpes que el eje de resistencia ha sufrido en los últimos años. Lo que esto significa es que Irán llega a cualquier negociación con Estados Unidos en una posición que es mucho más diversificada estratégicamente que en negociaciones anteriores. En 2015, Irán negociaba bajo presión máxima, con una economía al borde del colapso y sin alternativas reales al alivio de sanciones estadounidenses. Hoy, Irán tiene salidas alternativas, imperfectas, costosas, pero reales, que le dan al régimen más tolerancia al fracaso de las negociaciones. Eso cambia la dinámica de poder en la mesa de negociaciones de manera fundamental. Trump llega a China con el argumento de que un acuerdo es posible y necesario. Pero el régimen iraní, en sus cálculos internos, puede sostener el estancamiento más tiempo que en cualquier momento anterior de su historia reciente. Y eso significa que cualquier acuerdo que finalmente emerja, si emerge, va a requerir concesiones más sustanciales del lado occidental de las que muchos analistas están asumiendo. ¿Cuál es entonces el espacio real para un acuerdo? Hay tres estructuras posibles que los negociadores están considerando. Ninguna es perfecta. Ninguna satisface completamente a todas las partes. Pero cada una tiene una lógica interna que podría, en circunstancias específicas, producir un resultado. La primera estructura es un acuerdo mínimo de congelación. En este modelo, Irán acepta detener el enriquecimiento por encima de un umbral determinado, acepta mayor supervisión de inspectores internacionales y a cambio recibe un alivio parcial y gradual de sanciones. No es desnuclearización, es gestión del riesgo, comprar a tiempo. Y es el tipo de acuerdo que China podría apoyar, porque no resuelve el problema de fondo, pero reduce la probabilidad de una escalada militar inmediata, que es lo que más le preocupa a Beijing en términos de sus propios intereses. La segunda estructura es un acuerdo más ambicioso de transformación regional. Este es el tipo de acuerdo que, en teoría, produciría un resultado más estable, límites permanentes y verificables al programa nuclear iraní a cambio de un levantamiento integral de sanciones, normalización de relaciones diplomáticas y una arquitectura de seguridad regional que incorpore a Irán como actor legítimo en lugar de actor paria. Es el escenario más transformador y es también el más difícil de alcanzar porque requiere concesiones que ninguna de las partes puede justificar fácilmente ante sus audiencias domésticas. La tercera estructura es el no acuerdo gestionado. En este escenario, las negociaciones no colapsan de manera espectacular, pero tampoco producen un avance sustancial. Se mantienen vivas de manera simbólica, se hacen gestos diplomáticos que reducen la temperatura, pero no resuelven el problema de fondo. Y todos los actores aceptan tácitamente vivir con el riesgo residual de una Irán cuasi nuclear bajo una especie de contención informal. Este es, paradójicamente, el escenario más probable en el corto plazo. Y es también el más inestable en el mediano plazo, porque aplaza en lugar de resolver. Ahora bien, ¿por qué debería importarle esto a alguien que vive en América Latina, en Europa, en cualquier parte del mundo que no sea el Golfo Pérsico? La respuesta tiene varios niveles. El primer nivel es energético. El Golfo Pérsico sigue siendo el corazón del sistema energético global. Aproximadamente un quinto del petróleo que se consume en el mundo pasa por el estrecho de Hormuz. Una disrupción sostenida de ese flujo, ya sea por conflicto directo, ya sea por el efecto de cierre que produciría un ataque israelí sobre Irán y la respuesta iraní sobre el tráfico marítimo, se traduciría en un choque de precios energéticos que llegaría a las bombas de gasolina, a las facturas de electricidad, a los costos de transporte de todo lo que se fabrica y se mueve en el mundo.
El segundo nivel es financiero. Los mercados financieros globales han aprendido a descontar cierto nivel de riesgo geopolítico en el Golfo, pero hay un umbral más allá del cual el descuento se convierte en pánico. Una crisis nuclear activa, con ataques militares reales y represalias en múltiples teatros, cruzaría ese umbral con certeza. Y en un mundo donde los mercados de capitales están más interconectados que en cualquier momento histórico anterior, ese pánico no se quedaría confinado al Golfo. El tercer nivel es sistémico. Lo que está en juego en las negociaciones que Trump está intentando resucitar en Beijing no es solo el programa nuclear de un país. Es la pregunta de si el régimen de no proliferación nuclear, el sistema de acuerdos, instituciones y normas que ha evitado la proliferación de armas nucleares desde el final de la Segunda Guerra Mundial, puede sobrevivir el siglo XXI. Si Irán consigue cruzar el umbral nuclear sin consecuencias definitivas, la señal que eso envía al resto del mundo es devastadora para la no proliferación. Arabia Saudita ya ha declarado abiertamente que si Irán tiene la bomba, Arabia Saudita la tendrá también. Turquía tiene las capacidades industriales para desarrollar un programa nuclear en un periodo relativamente corto si decide hacerlo. Egipto, los Emiratos, cada uno de esos actores está observando lo que ocurre con Irán y calculando sus propias posiciones en función del resultado. Un Oriente Medio con 4, 5 o 6 actores nucleares no es un Oriente Medio más seguro por la lógica de la disuasión mutua. Es un Oriente Medio donde la probabilidad de un accidente nuclear, de un error de cálculo, de una crisis que escala más rápido de lo que los mecanismos de control pueden gestionar, es exponencialmente mayor. Eso debería producir urgencia en cualquier persona con capacidad de pensar a largo plazo. Y aquí llegamos a la síntesis que necesitas llevarte de este análisis. El viaje de Trump a China no es el tipo de diplomacia espectacular que la cobertura mediática tiende a presentar como un gesto histórico. Es, en el mejor de los casos, un intento de reparar desde arriba lo que se ha deteriorado en múltiples capas durante años. Un intento de convencer a una potencia rival de que actúe contra sus propios intereses estratégicos de corto plazo en nombre de una estabilidad global que ambos necesitan, pero que ninguno controla unilateralmente. El alto al fuego diplomático con Irán está en soporte vital no porque la voluntad política sea insuficiente. Está en soporte vital porque la estructura del problema excede la capacidad de cualquier actor único de resolverlo. Estados Unidos no puede forzar a Irán a desarmarse. China no puede ni quiere forzar a Irán a desarmarse. Israel no puede destruir el problema militarmente sin crear uno peor. E Irán no puede desarrollar una bomba sin cambiar el equilibrio de poder en la región de maneras que activan una reacción en cadena impredecible. Estamos en un momento donde todas las opciones tienen costos intolerables y ninguna tiene un camino obvio hacia la resolución. Eso no es una situación sin salida, pero sí es una situación donde el margen para el error, para el incidente imprevisto, para la escalada no intencional es más estrecho de lo que cualquier actor en el tablero reconoce públicamente. Trump está en Beijing, el reloj corre. Y el resultado de esas conversaciones va a definir si los próximos años en el Golfo son de tensión gestionada o de crisis abierta. Hay una pregunta que deberías hacerte cuando mires los próximos titulares sobre esta historia. No te preguntes si el acuerdo se firmó o no. Pregúntate qué fue lo que se cedió para que se firmara. Porque en diplomacia, los acuerdos que se alcanzan bajo presión máxima casi nunca son gratuitos. Siempre hay un precio. Y ese precio muchas veces no aparece en el texto del tratado. Aparece años después, cuando las concesiones ocultas empiezan a cobrar forma en decisiones que nadie conecta públicamente con lo que se negoció en silencio en una habitación en Beijing. La historia de cómo se evitó o no se evitó la proliferación nuclear en el Golfo no termina con este viaje. Apenas está comenzando su capítulo más peligroso. Y el mundo que emerge de ese capítulo va a ser fundamentalmente diferente del que entró en él.